Buenas tardes. Me sumo a la ronda de agradecimientos, primero a los participantes por haberse acercado a nuestro evento. Agradecer también a la Alianza Francesa y a su equipo por abrirnos las puertas de su casa para que pudiéramos realizar este evento aquí. Dentro de la Universidad Dort, me gustaría agradecer, por supuesto, a Virginia Delisante, a la cabeza del módulo Jean Monnet, a Diego Telias, por el trabajo conjunto durante los últimos meses para que este evento fuera posible, y también al equipo de graduados y estudiantes que nos están ayudando con la logística para que todo funcione de manera armoniosa. Gracias al embajador Berizzi y al equipo de la delegación de la Unión Europea por apoyarnos en esta iniciativa, y a los colegas de los institutos de lengua y cultura que forman parte de la red EUNIC en Montevideo, que se involucraron en el trabajo de planificación. Y agradecemos, por supuesto, a nuestros 7 destacados panelistas por haber aceptado la convocatoria al desafío que nos estamos proponiendo en este evento. Hace un año nos reunimos, no muy lejos, de hecho cruzando la calle, en la delegación de la Unión Europea para hablar sobre diversidad cultural y las características de esa diversidad que encontramos en el territorio europeo. Hoy volvemos a reunirnos para hablar de la cultura europea en singular y concretamente de sus posibilidades y sus características. Raymond Williams, pensador galés, escribió alguna vez que la palabra cultura es una de las 2 o 3 palabras más complicadas de la lengua inglesa, y lo mismo, por supuesto, podríamos decir de la situación de la palabra en español, como mis estudiantes ya podrán saber. Sabemos que el origen etimológico de la palabra está en el verbo latino colere, que significa cultivar. Este sentido persiste todavía, por ejemplo, en la palabra agricultura, pero históricamente el término fue cambiando y ampliándose. La idea de un autocultivo vinculado con la posesión de ciertos conocimientos fue dominante en el pensamiento occidental durante siglos. Por eso, era fácil clasificar a las personas entre cultas e incultas. Este sentido de la palabra persiste hoy en día y se vincula con un conocimiento de la buena literatura, del buen arte, de la buena música y de las buenas ideas o del conocimiento, el pensamiento bueno. Sea lo que sea, por supuesto, que el adjetivo bueno designe en estas formulaciones. En el siglo XIX, con el desarrollo de la antropología como ciencia social, esta visión tradicional fue cuestionada y se propuso un nuevo concepto de corte antropológico. Surge así la idea de la cultura como un modo de vida, como algo cotidiano y caracterizado no solo por la posición de conocimientos o el buen gusto, sino también por formas de hacer, de comer, vestirse y relacionarse con los demás. Esta es la concepción que quedó plasmada en el sistema internacional gracias a actores como UNESCO, quien define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. Es de este segundo sentido del concepto de cultura del que estaremos hablando hoy, pero para hacerlo nuestros panelistas invitados recurrirán también a obras producidas en el marco del primer sentido de la palabra. Concretamente, hoy nos interesaremos por el funcionamiento de la cultura a nivel supranacional, es decir, cuando ésta supera los límites de los Estados-nación y los engloba, como en el caso de la cultura latinoamericana y el caso de la cultura europea. ¿Existe una cultura europea? En singular. ¿Tiene sentido clasificar las manifestaciones culturales que ocurren en el territorio europeo utilizando este adjetivo? ¿Presentan las manifestaciones culturales nacionales algunos rasgos diferenciales sólidos que nos permitan agruparlas para hablar de una cultura supranacional europea? En lo que sigue, nuestros panelistas presentarán sus reflexiones sobre este conjunto de preguntas. Al hacerlo, nos ayudarán a pensar sobre la posibilidad misma de este tipo de cultura, así como sobre cuáles son algunas de sus características. El estudio de la identidad cultural europea puede permitirnos ver las posibilidades reales de coexistencia gracias a un conjunto de prácticas, ideas y obras comunes que delinean subjetividades compartidas. Como sostenía el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, la cultura funciona como común denominador para la comunicación de personas de distintos tiempos y espacios. Bajo el entendido de que la coexistencia pacífica pasa por compartir en el plano cultural y de que es un principio fundamental para vivir en un mundo globalizado y diverso, damos la bienvenida a los integrantes del primer panel a acompañarme aquí adelante. Muchas gracias. Invitamos entonces a Ana Ribeiro, a Sonia Romero y a Gustavo Pereira a acompañarnos en el estrado. Yo me traslado de asiento.
Bien, hago una breve introducción de nuestros panelistas. Gracias nuevamente por acompañarnos y por aceptar el desafío de responder a la pregunta que articula este primer panel, que es: ¿existe una cultura europea? Ana Ribeiro es historiadora, es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, profesora emérita de la Universidad Católica del Uruguay y autora de varios libros sobre historia nacional y regional. Fue también profesora en el Instituto de Profesores Artigas y subsecretaria en el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. Bienvenida, Ana. Nos acompaña también Sonia Romero, antropóloga, doctora en Etnología del Magreb por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue profesora de Antropología en la Universidad de la República, donde dirigió el Departamento de Antropología Social y coordinó la maestría en Antropología. Su trabajo de investigación ha dado lugar a varias publicaciones, entre ellas su último libro, Manuscrito de Argelia, Registros de Etnología. Bienvenida, Sonia. Finalmente, Gustavo Pereira, filósofo, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía de la Práctica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde se ocupa de ética, filosofía política y filosofía social. Es autor de varios libros sobre estas cuestiones y además es integrante de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Bienvenido, Gustavo, bienvenidos, bienvenidas. Y muchas gracias por atreverse con el desafío. Damos la palabra a Ana para una primera respuesta a lo que nos interesa elucidar hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Miro especialmente al embajador porque yo podría decir, suscribo todo y bajarme y estaría, realmente. Y decía, caramba, me ha robado el libreto, escuchándolo. En realidad, si yo voy a contestar la pregunta tal cual me mandaste decir por mail, ¿hay una cultura europea? Tengo que decir que no, y que por suerte no, porque no admite sino el plural. La unicidad en ese caso sería de una imposición y una peligrosa homogeneidad que creo que tiene que figurar como una suerte de luz al final del camino que asegure una progresiva integración de las diversidades que vayan llegando, pero que no se concrete nunca. Que creo que es más o menos el esquema que utilizamos para explicar las palabras como utopía. Entonces me parece que una unidad idílica y respetuosa de todo tiene que ser una suerte de faro y de guía, pero tiene que dejar siempre la sensación de que no se alcanza, de que es el rumbo, pero no otra cosa que el rumbo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en Maastricht se dijo claramente cuando se habló de la unidad, de comenzar a construirla con una serie de instituciones que ya Kant había señalado claramente que tenían que estar allí. No podía construirse sino desde una institucionalidad fuerte, una unidad tan compleja que abarcara la diversidad. Así que cuando se abocan de verdad, después de todos los sangrientos episodios que todos conocemos muy bien y que llevaron hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XX, en Maastricht se aclaró muy bien: las culturas deben ser contempladas en su enorme complejidad y en su diversidad. Eso implica, entre otras cosas, la concepción de que la cultura es dinámica, no puede ser sino dinámica. Yo busqué en mi biblioteca porque recordaba vagamente y por suerte pude encontrarlo, porque a veces cuando uno ya tiene varios miles, se olvidó de algún mecanismo de llegada. Quizás algunos de ustedes lo recuerden. Este libro fue bastante popular hace más de 20 años atrás. La cultura, todo lo que hay que saber. Entonces había algún profesor que recomendaba: no vayan a saltearse nada de la cultura europea, sepan, lo básico está aquí. Esa idea tan absurda de poder encontrar enciclopédicamente una receta en un libro. El autor era Dietrich Svanitz, debo estar pronunciándolo mal, es el nombre. Cuando Svanitz desarrolla su historia de Europa y de la cultura europea, al final hace, para poner todo en orden, una cronología de la historia de la cultura, no aclara si es la occidental, la cultura. Y comienza en 1250 con el éxodo de los hebreos de Egipto bajo Moisés y llega a la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría.
y básicamente hace lo que los viejos manuales de historia, ¿no? Grecia, Roma, el cristianismo, las conquistas territoriales, la expansión del Islam, la delimitación de las zonas, los nacionalismos, los enfrentamientos por los nacionalismos, por supuesto. Allí, en algún renglón, el autor pone Colón y la llegada a América, pero si un latinoamericano quiere buscar su lugar de pertenencia a la cultura europea en este libro, no encuentra más que esa pequeña mención. La inmensa tarea de complejización y de intercambio cultural que respecto al territorio americano implicó la europeización del mundo y el desborde de Europa sobre el mundo en clave de conquista territorial, religiosa y cultural, no está descrita, está como sobreentendida. Seguro que Sergio lo puede contar en términos gastronómicos y decir qué fue y qué vino y qué terminó en los platos de todos. Y seguimos descubriendo los platos de todos en esta tendencia cultural profundamente gastronómica de los últimos tiempos. Eso es la integración. Esto es de verdad esa dinámica que hay que contemplarle al concepto de la palabra cultura. Ahora, dinámica implica, entre otras cosas, tolerancia. No se puede ser diverso si no se es tolerante. Ahora, ¿qué es lo que ha tenido de manera característica las culturas europeas? Yo le contaba siempre a mis alumnos cuando tenía que explicarles la conquista y el triunfo cultural y religioso de un puñado de hombres con absoluta inferioridad numérica frente a un continente entero que sojuzgaron sin ningún inconveniente mayor. Siempre les hacía este relato y era una eficaz explicación por sí misma. El cacique de los misquitos, en algunos libros llamados misquitos, indios de la zona de lo que sería Nicaragua actual, más o menos porque los perfiles nacionales no siempre coinciden exactamente con los perfiles de ocupación de las tribus originarias. Recibe un grupo de evangelizadores con un traductor de lenguas. Entonces los evangelizadores llegan con la cruz, con la imagen de María, y el traductor de lenguas va traduciendo. Y el que cuenta, el cronista, que es la fuente histórica, tiene el latino, el acierto total, lingüístico y literario, de no decir lo que dice, sino darnos una síntesis. Entonces, porque claro, el cronista sabía lo que estaba explicando la Biblia, estaba explicando la repartición del mundo con una línea, que a este reino le tocó esta parte y al otro reino de la península ibérica le toca la otra. El gran Dios había santificado ese accionar y que el Papa lo había bendecido y que el Papa era el patrón absoluto de la grey religiosa heredera de Jesús, etc. Hace una pequeña síntesis. Y luego viene la reacción del rey de los misquitos, que al cabo de 10 minutos de explicación pregunta: dígame, ¿esta gente se muere? Porque era tan grande la fuerza explicativa de quienes acababan de llegar, repito, en inferioridad numérica, aunque subidos a unos barcos que asustaban, montados en unos caballos con ropajes y escudos y demás que confundían, y muchos al principio pensaban que era un animal que se separaba en dos cuando se bajaba el jinete, y no podían entender muy bien lo que tenían delante. Muy bien, llegan con todo eso, y llegan como había avisado Quetzalcóatl, que llegaba por el oeste y refulgiendo porque las armaduras al sol brillan muchísimo. Es cierto, esos factores que hoy serían denominados cinematográficos estuvieron allí, pero la fuerza religiosa era lo más importante. Entonces, frente a cosmogonías que nuestro querido Metol Ferré, señalo a Sergio porque sé que lo escuchaba y lo apreciaba, nuestro querido Metol Ferré clasificó alguna vez como cosmogonías enfermas porque se basaban en los sacrificios humanos.
obviamente aquello era un poderío demasiado refulgente, demasiado unitario, con una fuerza muy grande. Esa misma fuerza es probablemente la que ha caracterizado en su pluralidad, que no es distinta a la pluralidad que si nos ponemos a estudiar y no lo hemos hecho a fondo desde Occidente, tienen también las culturas orientales, por decirles algunas, o las culturas vinculadas al mundo musulmán, el cual siempre olvidamos el refinamiento original que tuvieron y que nos conservaron Aristóteles y Platón para el reconocimiento de Occidente que los perdió durante muchísimos siglos. Esas culturas también son plurales, porque la cultura en sí mismo es plural y es un procedimiento complejo y permanente de intercambios y de movilidad, lo cual requiere siempre tolerancia, que a veces se obtiene y a veces no. Si algo ha caracterizado a la civilización occidental de cuño netamente europeo, pero expansivo porque su historia económica así lo marca, es precisamente el cultivar o el tratar de alcanzar siempre la tolerancia para empezar con un profundo sentido crítico. Es la civilización que primero arrasó con otros continentes y en el momento en que arrasaba se hacía el problema filosófico de qué estaba haciendo y discutía si los indígenas, por ejemplo, tenían alma o no. Es una discusión que se tomaron el tiempo de tenerla. En algunos lugares del continente americano no hubo discusión. Quedaron bastante conformes cuando Kevin Costner hizo la película Danza con Lobos. Pareció una reflexión suficiente. En cambio, en la cultura de cuño hispano hubo una larga discusión filosófica y hubo un padre Las Casas y hubo un padre Victoria y hubo todo un pensamiento en la escuela de Salamanca dedicado a entender y a explicar cómo tenía que hacerse esa integración, esos intercambios, y quiénes eran los que estaban uno delante del otro y cómo se definía al sujeto de ese diálogo. Entonces, digo que no porque son culturas. Digo que no porque la cultura siempre habla de pluralidad y eso requiere dinámica, eso requiere tolerancia y eso requiere el reconocimiento de la diversidad. Que vamos a llegar un día a que todo eso sea armonioso. Europa será el ejemplo de todo eso. Ojalá. Yo confío en la fuerza, la misma fuerza que vio el cacique de los Misquitos, que en ese momento provenía de la unidad religiosa, la idea de una creación única, la idea de una especie de juicio y una posteridad infinita bajo un regazo de bondad divina. Eso que se constituyó en la matriz original y en el basamento de la idea de progreso, cuando la tolerancia actuó sobre los mismos creadores de esa matriz religiosa y les exigió contemplar variables, contemplar otros, contemplar otras formas de diálogo con los dioses o con el Dios. Y entonces se fue laicizando y terminó siendo una alabanza al poderío del hombre para trazar su propio destino, confiado en que siempre iba a ir de lo más bajo a lo más alto, de lo nuevo a lo más envejecido, pero siempre con un rumbo determinado. La idea de progreso ha sido el basamento filosófico y religioso de la pujanza de la civilización occidental y de su derrame sobre el mundo. Hoy tiene varios peligros que van más allá de ese plural o singular en cultura o culturas. El mayor probablemente sea el que en la contemplación de la diversidad, en el cultivo de la tolerancia, en el respeto a la dinámica propia de las culturas, aparece como un riesgo el relativismo, el que se nos congele la mano en el momento que tenemos que señalar algo y decir, así está mal. Y nos cuesta muchísimo porque tenemos que contemplar al otro. Cuando hay que contemplar al otro, a veces hay que dar explicaciones de cosas que entendemos inadmisibles, pero tenemos el interés hasta científico, social, de encontrarle una explicación, que a veces termina siendo un enemigo de las categorías éticas, por ejemplo, y morales. Porque esa civilización no solamente tuvo su fuerza en el discurso teológico que escuchó el rey de los Misquitos, el cacique de los Misquitos, sino que tuvo su fuerza teológica en que no solo explicó el mundo, sino que le dio una serie de reseñas y de órdenes
por las cuales podía ordenarse, podía juzgar, podía determinar qué estaba bien, qué estaba mal. Ese basamento ético hoy está peligrosamente acosado por el relativismo en términos intelectuales, con todo lo que eso implica. Entonces, redondeo mi pregunta porque creo que estoy en el tiempo. No hay una cultura europea, no sería deseable que lo hubiera. Hay culturas en su enorme diversidad que sigan moviéndose siempre, que sigan todo el tiempo tratando de recibir lo nuevo y hacerlo con tolerancia. Y con ese juego, lo habrán visto, es de cuerda floja. Florecen los movimientos xenofóbicos, los rechazos, los miedos, los prejuicios, pero por el otro lado, incansablemente, están los planes de acogida, los planes culturales para integrar, las mesas redondas para preguntarse qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Ojalá eso no se pierda y el norte siga siendo una integración exitosa. Muchas gracias, Ana. Creo que ya tenemos algunos elementos para pensar y retomo la imagen del embajador Berizzi acerca de la circulación de monedas, que es muy interesante, es un tema del que me he ocupado bastante, la iconografía del papel moneda y de las monedas, y cómo en definitiva lo que sí podríamos con lo que sí podríamos estar de acuerdo es con que en el espacio europeo, en el continente europeo, hay una circulación cultural que es múltiple y es diversa, pero que no alcanzaría para argumentar a favor de esta singularidad que es un gran desafío, ¿no? Así como hablamos de Europa, también hablamos de América Latina, pensando en una cultura latinoamericana. Gracias, Ana, por estas ideas. Le damos la palabra entonces a Sonia Romero. Gracias, Sonia, bienvenida. Bueno, gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, debo decir que voy por otro lado bastante distinto porque me concentré en lo primero, en ver si había algo en común en la cultura europea. La opción, y voy a leer para mantenerme dentro de los tiempos, para obedecer lo que indicó Sebastián como coordinador. La opción que tomé para tratar el tema, muy vasto, fue hacerlo desde los elementos que manejo por mi formación en antropología y etnología. Por cierto, de la escuela francesa de dichas disciplinas. Estudié en la Sorbonne, París 5, y en la École des études en Sciences Sociales de París, entonces tengo esa herencia. Me centraré en pilares de letos y de leidos, que viene siendo el ser y forma de culturas europeas que integran el núcleo del mundo occidental. En su origen, el occidente fue notoriamente europeo. Luego se le agregaron las Américas, es decir, stricto sensu, las áreas y poblaciones urbanas de las Américas. Aclaremos de inmediato que ningún proceso de construcción cultural poblacional descarta mezclas o mestizajes en sentido amplio. Al mismo tiempo que afirmamos que no hay esencias ni ausencia de mezclas biológicas o culturales, sí podemos reconocer inequívocamente ciertos elementos antropológicamente dominantes en el mundo occidental al que pertenecemos. Esto es un paréntesis. He leído en textos de autor reconocido en teoría política internacional que a ese conjunto de Europa y las Américas se lo denomina el Triángulo Atlántico y como tal reúne características propias como modelo cultural en el que más allá de diferencias lingüísticas, definiciones históricas, gastronomías locales y otros, algo intangible pero muy sólido y antiguo lo identifica como el mundo occidental. Como sabemos, el modelo económico, la economía de mercado, se extendió hace tiempo por todo el mundo sin borrar la distinción entre lo que pertenece a Occidente y lo que le sigue siendo extraño. El modelo económico sería como una envoltura
engañosamente uniforme cubriendo diversidades profundas, que permanece a veces en el lado interno, como decía Pierre Bourdieu, el lado interno de las sociedades. También hago una nota, acá es como un paréntesis, el Uruguay está muy identificado con el occidente europeo, no solo por las sucesivas olas de inmigrantes en el pasado, sino también más recientemente por la constante emigración, porque sobre todo personas jóvenes, uruguayas, reclaman y hacen uso de nacionalidades europeas en su calidad de descendientes de diferentes inmigrantes. Estos últimos forman una corriente de intercambio que está lejos de detenerse. Bien, sigo con una anécdota, digamos, en el sentido que marca la nota anterior, agrego esta anécdota. Estando en un evento académico en Francia, un colega mexicano me confió que observaba con asombro a los uruguayos por la soltura con que se manejaban por diferentes países y escenarios extranjeros, sobre todo Europa. Y me sorprendió mucho la explicación que él encontró. La explicación fue decir que nosotros, en Uruguay, tenemos parientes y conocidos, historias que nos conectan con tantos países. Y agregó, en México estuvimos como 500 años nosotros solos, relacionándolos solo entre nosotros. Recién casi a fines del siglo XX hubo más movimiento de poblaciones. Y esto me resultó sorprendente. Bueno, retomo el hilo de mi planteo central en el que hablo de reglas que ordenan relaciones personales, parentales, sociales, incluyendo lo prohibido y lo permitido, antes de cualquier formalización escrita. O sea, se trata de reglas básicas que vienen desde un imperativo instalado en el imaginario, tradiciones, creaciones que fueron y son objeto de transmisión informal en las costumbres a lo largo de generaciones, hasta convertirse en reglas integrando el sistema jurídico. En esa línea de transmisión ininterrumpida encontramos al principio los mitos, principalmente los que se produjeron en Grecia, la Hélade antigua, luego difundidos por Roma con ligeros cambios propios del tránsito por distintas lenguas y momentos históricos. La representación, la declamación en lo que se llamó el teatro llevó los relatos míticos a otros formatos histórico-literarios, como la Ilíada y la Odisea de Homero, las piezas dramatúrgicas como las tragedias de Sófocles, a ensayos filosóficos como los de Sócrates y Platón, componiendo un gran bloque cultural, lo que se llamó el milagro griego, allá por los años 400 antes de nuestra era. El Olimpo y las frondosas vidas de dioses y diosas revelaron acciones de un extremo tal solo posible para ellos, como dioses, y prohibidas para los humanos. Pensemos en canibalismo, parricidio, incesto, entre otros excesos trágicos. Voy a detenerme en el caso particular de Edipo Rey, fuente de bases importantes para nosotros, ya que a partir de su historia, digo entre paréntesis, también todo mito habla del comienzo de algo verdadero. Se estableció a partir de esa historia una serie de reglas hasta que Freud demostró la secuencia primaria trágica psicoanalítica del deseo del parricidio, del incesto, de la necesidad de una iniciación ritual que el propio Edipo evita, y por allí la autoconstrucción del sí mismo, la búsqueda de la verdad, el autocastigo, en suma, el conocimiento de un yo consciente, como dice yo Edipo. Ese es el yo consciente, junto al temor de un yo inconsciente
que no se maneja pero se autocastiga. La coexistencia de ambos egos permanece como un enigma para cada uno de nosotros. Una vez revelada esa doble vida, ya no podemos fingir inocencia. Permanece como herida narcisista, como je est un autre, según expresó magistralmente Rimbaud. Después de reglas de parentesco prohibiendo incestos de diferente orden que quedaron impregnadas en las costumbres e imaginario de culturas europeas, con la base antigua de relatos helénicos, que retomaré un poquito más adelante, quisiera dejar planteada la importancia para el mundo occidental de un pensamiento que le sigue, más o menos en la línea, la convicción sobre la centralidad del pensamiento individual y las reglas formales del método científico, tal como lo estableció René Descartes en el siglo XVII en Francia y en diferentes países europeos de la época. Descartes planteó con energía la supremacía de la razón, el valor de la evidencia y de la prueba en todo desarrollo metodológico en la búsqueda de una verdad, al punto de preferir las matemáticas por la certeza del cálculo y de la prueba. La tradición filosófica racionalista por encima de dogmas religiosos le debe mucho a René Descartes. Debo aclarar que las prohibiciones de incestos es algo que prácticamente es universal, no solo del mundo occidental, pero no siempre refieren a las mismas posiciones en una red de personas ni necesariamente tratan sobre parentescos biológicos, como es el caso para Occidente. A los ya mencionados componentes y relatos centrales de las culturas europeas, agrego este relato sobre Edipo y Descartes, el pensamiento racionalista de Descartes, agrego una tercera enseñanza que viene de la literatura, la sátira filosófica de Voltaire del siglo XVIII, que considero sigue y amplía el trazado de ideas aquí brevemente evocado. La historia muy significativa del Cándido no deja dudas sobre la claridad de la necesidad del esfuerzo, de la autonomía, como indispensables para un crecimiento individual que no viene exclusivamente de la herencia, de la ayuda divina, sino de la capacidad de aprender del entorno y de la creatividad de cada uno. Cultivar su huerto o su jardín es la síntesis de lo que rescata Cándido de su larga peripecia. Luego de perseguir sueños, de atravesar tierras, de descartar enseñanzas de su maestro Pangloss, etc. Cándido, luego de muchas peripecias, se establece con la pequeña comunidad, o sea, con un parentesco de su elección, no parentesco biológico, para dedicarse a trabajar su jardín, lo que es una forma metafórica de referencia al supremo valor del esfuerzo humano creativo, productivo. En síntesis, destaco grandes constructores de letos y de leidos de culturas europeas. Sófocles con Edipo, Descartes con su discurso del método, Voltaire con el Cándido, en una línea de continuidad de pensamientos que apuntan a la construcción del sí mismo. Yo, Edipo, la primacía de la razón, como dijo Descartes, pienso, luego existo. El valor del esfuerzo humano en posible sociedad con otros, aspecto que aparece en Voltaire como apuesta esperanzadora. Cultivemos, en plural, nuestro jardín o nuestro huerto. Antes de terminar, hago una vuelta, digamos, más en detalle para comprender la enormidad de la historia de Edipo, más allá de la prohibición del incesto entre padres e hijos. Retomando el relato que precedió a la tragedia de Sófocles,
Sabemos que Edipo, niño, escapó al destino impuesto por su padre Layo, quien, habiendo consultado el oráculo, supo que al crecer su hijo lo mataría. Entonces Layo se adelantó, entregándole el niño a un servidor de palacio para que lo llevara lejos, lo matara o lo abandonara a una muerte segura en el bosque. El servidor sabía que en el país vecino los reyes no lograban satisfacer su deseo de tener un hijo, entonces llevó a Edipo, quien creció pensándose hijo legítimo de sus padres adoptivos. Un día, el joven Edipo, ya crecido por supuesto, va a cruzar con su carro por el estrecho de Corinto, pero se topa con un personaje que le bloquea la ruta. Edipo, encolerizado, golpea al desconocido, que más tarde muere, mientras Edipo sigue su camino. Edipo en realidad huye de su tierra porque a su vez el oráculo le había advertido que mataría a su padre, que él suponía era el rey que lo había criado. Luego del incidente en Corinto, Edipo llega a las puertas de la ciudad de Tebas, vigiladas por la Esfinge, monstruo alado con cabeza de mujer y cuerpo de león. La Esfinge imponía a los viajeros enigmas a resolver. Si no podían encontrar solución al enigma que ella planteaba, imponía castigos sangrientos, que sería la iniciación. Cuando llegó Edipo, la Esfinge le planteó su acertijo, más o menos este. ¿Cuál es la criatura que camina obligatoriamente con 4 patas, luego con 2 y luego con 3? Sin muchas dudas y sin consultarlo con sabios u otros, Edipo responde, el hombre, como el ser humano, digamos. Declaró que se basó únicamente en su inteligencia, su conocimiento autodidacta, imponiéndole así una extrema humillación a la Esfinge que se mata lanzándose al precipicio. Tebas, liberada del monstruo, agradeció a Edipo proponiéndole matrimonio con la reina Yocasta, viuda de Layo. La arrogancia de Edipo es que cree en un dominio total del ego hacia una conciencia autorreflexiva, sin ninguna alteridad transindividual. Sófocles percibió esto como una verdadera insurrección, negación de la tradición de los ancestros. Con esta emergencia del hombre que se gobierna a sí mismo, erguido en medio de los fenómenos, comienza otra sociedad. Cuando Edipo hace un regreso sobre sí buscando la verdad a instancias de un viejo maestro que antes no había escuchado, conoce la amplitud de su falta. Se casó y procreó con Yocasta, su madre. Y antes mató en Corinto a Layo, su padre. Pero lo importante que permanece como la verdad que Edipo busca conocer es que él no sabía todo sobre sí mismo, ignoraba su historia, pero eso no lo eximía de culpa por lo que se autocastiga. Estoy terminando, no sé cómo estamos de tiempo. Como sabemos, la historia de Edipo será fuente de trabajo y descubrimientos psicoanalíticos. Freud va a teorizar y demostrar la validez de la prohibición del incesto, algo que va a prolongarse en otros trabajos de teoría antropológica que aquí no hay tiempo para evocar. Destaco sí la importancia del descubrimiento que va más allá de los avances freudianos, o sea, el descubrimiento de la subjetividad autocentrada planteada por los griegos, dejando la obediencia a la tradición, a los ancestros. Se afirma la certidumbre del sí mismo del sujeto pensante, un punto de vista singular de un sujeto pensante, perceptor, que se empieza a tener en cuenta, como dice el diálogo socrático, del debate democrático y también de la corrección óptica.
toda una constante del pensamiento europeo o sus dispositivos formales se desprende de esta transformación. Esto es una cita de Jean-José Gouck. Es importantísima la secuencia de la derrota de la Esfinge, porque marca, en esa metáfora, marca el nacimiento del ser moderno. Significa el corte con la tradición, con los sabios designados por los ancestros. La autopotencia, o como se diría ahora, el empoderamiento de Edipo como individuo pensante por sí mismo, marca el pasaje a la modernidad. Pero no es un final feliz, sino una apertura trágica que lleva al descubrimiento ineludible de ese otro punto de vista que convive con nuestro yo consciente. Como nota final agrego, en Occidente perdura la centralidad del individuo, el autoconocimiento. El individuo puede discutir y descubrir lo que sea. En el Levante, en culturas árabes, beduinas, bereberes, la verdad ya está dicha por la palabra revelada y por encima del individuo está la tradición que impone la ley del grupo, la familia, el linaje, la tribu. Pensamiento anclado en la tradición, en la autoridad del mensaje divino, en los dogmas que preceden y exceden a cada ser humano. En ese sentido, la voluntad y la ley del grupo son superiores en todo momento. Esa es una diferencia imposible de ignorar. Subyace a cuantas costumbres se quieran adoptar en un nuevo estilo de vida. Con esto quiero significar que hay una unidad en las culturas europeas a las cuales nosotros pertenecemos, al occidente que pertenecemos, y pongo el contraste con otras culturas que no conforman el occidente. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante las reflexiones, mucho para comentar. Me quedo con una idea que me pareció muy interesante, que es cómo ciertos héroes o ciertos personajes nos acompañan, originados en el continente europeo, nos acompañan y han acompañado también la historia de la humanidad. Pienso también en Antígona y las distintas reelaboraciones que se han hecho en la literatura francesa, etcétera, y cómo estos personajes siguen definiendo esos roles de heroísmo, ¿no?, que muchas veces tienen que ver con muchas de las cosas que comentaste. Muchísimas gracias. Damos entonces paso a Gustavo. William, habilitamos por favor el micrófono del atril. Bien. Bueno, buenas tardes. Perdón que me venga para el atril. Yo soy bastante old school y no me siento muy cómodo en este formato nuevo de living. Bueno, gracias por la invitación a Sebastián, a la ORT, a la Alianza Francesa, a participar en este módulo Jean Monnet. Lo que voy a hacer, o la intención que tengo, es presentar un par de rasgos de lo que podríamos denominar como la cultura democrática europea y la influencia que tiene en la forma que tenemos de entender la vida en sociedad. Esto supone una respuesta positiva a la pregunta que nos convoca, pero exclusivamente en el campo de la cultura democrática, ¿sí? No me voy a extender o no voy a tocar otros temas que seguramente los colegas que van a estar a continuación van a desarrollar muy bien. Bien, lo primero que quiero señalar es una cuestión metodológica que remite a la dificultad, y que ya ha sido mencionada, ¿no?, que remite a la dificultad que tiene la utilización del concepto de cultura, especialmente porque existe una tendencia en el pensamiento humano que lleva a atribuir esencias a grupos y colectivos. Y esa tendencia es la que alimenta cosas tales como las peores formas del nacionalismo, distintas formas de autoritarismo. Y esto creo que nos lleva o nos exige que debamos estar advertidos ante la tentación esencialista que puede llevarnos a concebir la cultura como una especie de entidad fija. Por el contrario, y como afirma Kwame Anthony Appiah, las identidades culturales no son entidades estáticas ni homogéneas, sino construcciones sociales dinámicas y cambiantes, lo que nos permite construir el concepto de cultura
a partir de acciones y prácticas de los individuos y colectivos. Ese es el supuesto metodológico que voy a utilizar y que creo que todos compartimos por las distintas intervenciones que hemos escuchado. Vemos entonces, a partir de esto, cómo es que podemos formular ese legado de la cultura democrática europea. Y para ello yo voy a tomar, como marco la herencia de la Ilustración, ¿sí? El legado de la Ilustración, que en eso que Kant denominó como el sapere aude, ¿no? Es decir, esa invitación a pensar con nuestro propio entendimiento, a pensar por nosotros mismos, creo que esto implica que en lugar de aceptar ciegamente las tradiciones culturales, debemos someterlas a un examen crítico. Las prácticas, creencias y costumbres deben pasar por el tamiz de la razón ilustrada, confrontándolos con nada menos que con las exigencias de la justificación racional. ¿Sí? Creo que este es probablemente el mayor legado de la Ilustración y de la modernidad. Así podríamos decir que la cultura democrática europea se construye no sobre una ruptura total con la tradición, sino sobre una ruptura procesada críticamente, transformada por los ideales de libertad, autonomía, igualdad y discusión pública racional. En esa cultura, en la caracterización de esta cultura democrática europea, yo voy a tomar dos núcleos, ¿sí? Dos núcleos conceptuales que voy a mencionar a continuación, y a partir de ellos creo que se pueden articular estos rasgos que nos permitirán identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura democrática y su legado. Los núcleos son la idea de dignidad y la idea de tolerancia. Bien, comencemos con la idea de dignidad. Sin entrar en mayores detalles, pero creo que podemos entenderla sin mayor dificultad y sin riesgo a grandes rupturas. Creo que podemos entenderla como aquello que consideramos valioso en sí mismo, ¿sí? Aquello que no puede ser intercambiado por nada porque carece de valor de cambio. Esto es precisamente el sentido que Kant le atribuye a la dignidad. ¿Sí? Kant dice aquello que no tiene precio y que constituye un fin en sí mismo. ¿Sí? Es lo que afirma en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. A su vez, este concepto supone un valor atribuible universalmente a todos los seres humanos y que ya fue anticipado por Cicerón y también por Pico de la Mirandola, quienes remiten ese atributo a nuestras capacidades de la racionalidad práctica, en el caso de Cicerón, esto lo afirma en De Officiis, y también a nuestra capacidad de autodeterminación para llevar adelante nuestra vida libremente, que es lo que afirma Pico de la Mirandola en el Tratado de la Dignidad Humana. Creo que podríamos hacer un continuo al que se podrían integrar otros nombres, pero como tercer elemento creo que podemos incluir a Kant con la conceptualización de la dignidad como la capacidad de los seres humanos para autolegislarse. El concepto de dignidad es un hito en la historia del pensamiento, y yo diría que es un hito irrebasable, porque asociar la dignidad a la capacidad de ser legislador universal, ¿sí? Esto que hacen Kant, Cicerón y Pico de la Mirandola, implica reconocer a su vez la libertad y la autonomía de cada individuo, exigiendo que no sea subordinado ni dominado por fuerzas externas. El respeto kantiano se basa en esta exigencia de no pasar por alto la condición de autonomía de ningún ser humano. Así, el reconocimiento universal de la dignidad también funda la igualdad, porque si todos somos igualmente capaces de ser legisladores universales, todos merecemos igual respeto. Bien, entonces, como pueden ver, a partir del concepto de dignidad, es posible, o ya estuvimos, urdiendo una especie de trama normativa que además de la dignidad incluye a la libertad, a la autonomía y la igualdad. Y es a partir de esta trama que podemos comprender la dignidad como el núcleo normativo de los derechos humanos, como lo ha hecho, por ejemplo, Jürgen Habermas, y de manera aún más concreta de los derechos fundamentales consagrados en nuestras constituciones. La dignidad opera con una especie de doble dinámica, o con una doble función, opera como fundamento de los derechos y también como un fin que debe ser continuamente protegido y promovido.
Esta doble condición constituye una de las contribuciones más fecundas de la herencia kantiana a la cultura democrática universal, no solamente europea. El segundo hito que les mencionaba, que funda, a mi entender, la cultura democrática europea, es la noción, conjuntamente con la noción de dignidad, es el concepto de tolerancia. Esta idea tiene su formulación decisiva y más influyente en el pensamiento de Locke, particularmente en su célebre carta sobre la tolerancia. Recordemos que Locke escribe esto inspirado o ante la necesidad de superar las divisiones europeas por las guerras de religión. En la carta sobre la tolerancia, Locke defiende que el respeto a las distintas convicciones religiosas no es una concesión generosa del poder político, sino una exigencia derivada del reconocimiento de la libertad de conciencia de cada individuo. Para Locke, ningún poder humano puede forzar nuestras creencias, que no pueden ser impuestas, sino solamente adoptadas libremente. La tolerancia en este sentido no es simplemente una actitud pasiva de resignación ante la diferencia, sino el reconocimiento activo de la autonomía de la conciencia ajena. Supone una limitación de la autoridad pública y un reconocimiento de la pluralidad como un rasgo positivo de la vida social. Entonces, a partir de esto, de esta formulación inicial de Locke, creo que es importante realizar una distinción que se ha dado en lo que podríamos denominar como la evolución histórica del concepto. Ya que es posible distinguir tolerancia de respeto, como dos interpretaciones de ese concepto inicial o primigenio que funda Locke. Entonces, bajo esta diferenciación de tolerancia y respeto, la tolerancia implicaría aceptar la existencia de prácticas, creencias o formas de vida que personalmente no compartimos, pero que reconocemos como legítimas en una sociedad plural. El respeto, en cambio, da un paso más. Implica reconocer en las pretensiones que defienden los otros algo valioso para la vida en común, ¿sí? Algo que está más allá de nuestras diferencias, pero que consideramos sustancialmente valioso. Rainer Forst ha señalado, un filósofo alemán contemporáneo absolutamente brillante, y que tiene uno de los tratados sobre la tolerancia más importantes en la discusión de la filosofía política contemporánea, ha subrayado que mientras la tolerancia admite convivir con cierto sentimiento de superioridad o desaprobación hacia aquello que se tolera, el respeto exige reconocer al otro como un igual en el espacio de la deliberación pública. Entonces, siguiendo estas posiciones, a mí me parece que es posible sostener que una verdadera cultura democrática debe construirse sobre el respeto, no solo sobre la tolerancia, ya que solo el respeto asegura la igualdad de la interlocución en el diálogo y la discusión pública. Esta transición de la tolerancia al respeto es esencial para pensar una cultura de diálogo genuina, en la cual las diferencias no sean meramente soportables, sino valoradas como una expresión de la diversidad humana, y es precisamente esta cultura del diálogo respetuoso la que sienta las bases para procesar los conflictos de manera deliberativa y no violenta, que es lo que caracteriza a una auténtica cultura democrática. Entonces, esta cultura democrática que estoy planteando, que estoy delineando como parte de lo que la cultura europea nos ha legado, creo que puede ser concebida como un entramado de prácticas e instituciones que no niegan los conflictos, sino que los integran dentro de procesos de argumentación, justificación mutua y toma de decisiones colectivas. Bien, ahora para terminar simplemente quisiera plantear la proyección que ha tenido esta cultura democrática europea, que es una cultura política, hacia el mundo, y en particular en el eco que ha tenido en las Américas, ¿no? Creo que esto ha sido decisivo, particularmente en los procesos de independencia. La herencia ilustrada, centrada en la libertad, la igualdad y la dignidad, estuvo, como todos sabemos, en la base de las ideas emancipatorias de nuestros pueblos. Pero creo que lo más interesante es que se ha ido generando
un proceso de mutuo intercambio entre las democracias de las Américas y Europa. Creo que el ejemplo a retener probablemente sea el gran ejemplo paradigmático, está en la figura de Thomas Jefferson, quien fue crucial en la redacción de la Declaración de Independencia norteamericana, pero que luego también tuvo un rol central en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los redactores. Esta mutua influencia e intercambio entre la matriz cultural europea y la de las Américas constituye, a mi juicio, la mejor manera de honrar este vínculo, no como algo estático, sino como una tradición viva que sigue impulsando los ideales de libertad, igualdad y dignidad en nuestros tiempos. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Yo veo una flecha que atraviesa un hilo rojo de las tres intervenciones que tiene que ver con la idea de la circulación, ¿no? Como hay referencias a América o a otras latitudes que no sean el continente geográfico, y cómo siempre Europa ha sido como el origen de ideas, de formas de coexistencia que ha funcionado de alguna forma de manera, sí, hacia afuera, digamos, y generado otras cuestiones en otras latitudes del mundo.